Buenos días a todos y a todas. Primero, por supuesto, agradecerle a Mumi, porque recordaba recién que la primera o la segunda vez que nos encontramos, estábamos en campaña antes de ser gobernador, y uno de los puntos neurálgicos, una de las cuestiones centrales que me mencionó Mumi era este centro universitario. Lo recorrimos en aquel momento donde no era nada, donde era un proyecto, donde era un sueño, como lo catalogó él. Y luego, como tantas obras en la provincia de Buenos Aires, vino una ola de neoliberalismo y se suspendió, se canceló, se paró la obra y parecía que el sueño se había pinchado, que lo habían matado al sueño. Pero bueno, la verdad que es cierto que para que las cosas pasen hay que proyectarlas, es cierto que para que las cosas pasen hay que quererlas, hay que desearlas, hay que soñarlas, pero también hace falta una buena dosis de obstinación, de perseverancia, de ese fuego que tienen los políticos que son realmente dirigentes populares, que más allá de la adversidad y de las dificultades siguen empujando el carro, o ellos o quienes lo suceden lo llevan a puerto. Bueno, los que pensaban que habían matado ese sueño, acá tienen Mumi, este centro universitario, para demostrar, miren a quién voy a citar, a Sarmiento, las ideas no se matan y la universidad pública menos, así que ya saben, acá estamos compartiendo la emoción, compartiendo el orgullo, por eso tanta gente se acercó hoy a un acto que nos llena de orgullo, porque terminar este centro seguramente era un objetivo, era un propósito, era una tarea que tenías. Lo que tal vez no sabías es que lo ibas a hacer en un momento tan importante y emblemático. A veces ocurre estos 4 años, Mumi, que no pudimos compartir. Estamos ahora en esta situación tan particular, pero nosotros hemos inaugurado muchísimas escuelas, muchísimos centros universitarios, hemos inaugurado también bases de la UTOY de seguridad, nos acompaña el ministro de Seguridad, ahora vamos a ir en un ratito a Varadero también para hablar del tema seguridad, lo hemos hecho hace poquito en San Nicolás, con Cato, que estamos recorriendo, inaugurando y también poniendo en marcha obras, cuando el gobierno nacional paró 1000 obras en la provincia de Buenos Aires. Pero todo vale el doble o el triple, ¿no? Porque es más esfuerzo, requiere más concentración, requiere a veces mucha imaginación, mucha creatividad, porque tenemos arriba del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de cada uno de los gobiernos de las 23 provincias argentinas, tenemos un gobierno nacional que ha decidido borrarse de sus responsabilidades. Esto ya no se trata de una cuestión de ideología política, porque uno por supuesto que respeta a las instituciones, sobre todo respeta a la voluntad popular. El que es hoy presidente ha sido puesto en ese lugar por las urnas, por elecciones democráticas, y nosotros valoramos tanto la democracia que no vamos a ponernos ahora a disputar eso, de ninguna manera. Lo respetamos, pero así como lo respetamos en tanto presidente electo por el pueblo, también tenemos la obligación de decirles desde acá, desde la provincia más grande del país, que tiene responsabilidades y tiene obligaciones que cumplir, porque así lo manda nuestra Constitución Nacional. Hay derechos que están reconocidos no solo a través de largas luchas, algunas de ellas mencionaba en ese recorrido Mumi, son luchas, son hechos históricos, ¿no? Y hay vidas comprometidas para lograr determinados objetivos colectivos de la Argentina y de la provincia. La universidad pública y gratuita, vos mencionabas dirigentes de otros espacios políticos. La universidad pública en la Argentina, la universidad al alcance de todos los bolsillos, para decirlo con crudeza, ¿no?
la educación pública, son valores que son fundacionales en la historia argentina. Cité recién algo que se le atribuye a Sarmiento, pero podría citar a todos nuestros grandes próceres, fundadores de nuestra república, de todas las extracciones políticas, ideológicas, ¿no? Algunos de ellos liberales, otros por supuesto, porque la educación universitaria pública tiene que ver mucho con radicales en la República Argentina, lo que fue la reforma universitaria de 1918. Después esa universidad pública tenía que abrirle las puertas no solo a los sectores que tuvieran dinero en el bolsillo, sectores medios que habían peleado por eso, sino que tenía que garantizarse el acceso al conocimiento, el acceso a la formación, el acceso al título, el acceso a profesiones, pero también el acceso a una vida con más dignidad, con más horizonte. Había que garantizárselo también a los hijos de trabajadores, a los hijos de nuestros sectores vulnerables, de los sectores populares. Entonces hacía falta otro hito en esa historia, que es lo que vos estás haciendo hoy, y honrando hoy acá, Mumi, que es convertir a la universidad, más allá de la gestión es privada y pública, que sea gratuita. Eso lo hizo Juan Domingo Perón en el 49. Y como lo decía el propio general Perón, entre las cosas que a los peronistas no siempre nos aplauden, a veces no nos aplauden, pero sobre todo muchos no nos perdonan. Decía Perón que a partir de esa decisión se llenaron las universidades de obreros. Y eso es lo que está en juego hoy. Y lo quiero decir porque es importante poner en perspectiva esas luchas que a veces son luchas individuales o luchas colectivas, pero parciales, ¿no? Lo que contabas ahí con Cafiero, en épocas neoliberales, lo que te costó llegar, así que un privilegio. Hoy estamos el ministro de Infraestructura, el ministro de Gobierno, el ministro de Educación, el ministro de Seguridad, para acompañar a Mumi en lo que es un logro de su perseverancia, pero que también es un logro del pueblo de Ramallo, que es este centro universitario. Estamos hoy homenajeando la lucha del pueblo de Ramallo, que hoy tiene este edificio, esta aula magna, pero que vale, como decía recién, vale mucho más hoy, circunstancialmente. Porque hay un gobierno nacional que se ha declarado en guerra santa, contra la universidad pública, gratuita, contra el CONICET. Yo creí, mirá, Alberto, creí que nunca lo iba a ver en mi vida. Un presidente, sus funcionarios, sus tuiteros, sus trolls, en guerra santa contra la ciencia, contra la investigación, contra el conocimiento, en la forma particular que tiene la Argentina, que es masivo, que es universal y que es de calidad y por lo tanto es público. No les gusta, habría que pensar y reflexionar mucho por qué tuvimos que ver una imagen que se queda clavada en nuestras retinas, que es una vergüenza con la que hoy carga la Argentina, ¿no? Ver militarizados los accesos a edificios públicos, particularmente al CONICET, a trabajadores y trabajadoras de la ciencia argentina, de la Universidad Argentina. Nosotros tuvimos, obviamente, la represión de la dictadura, pero tuvimos la noche de los bastones largos. Una muy larga historia donde diferentes proyectos neoliberales, elitistas, excluyentes, proyectos que también ayer veíamos flamear una bandera norteamericana en una base del ejército argentino. Todas cuestiones que realmente son dolorosas. Y no porque uno tenga algo contra ningún país del mundo, ni Estados Unidos, pero hay dos cosas que nosotros no podemos entregar, que es el conocimiento, que es la educación,
que es la formación, que es la igualdad de oportunidades. Todo eso se condensa en la universidad pública y gratuita, Mumi. Tampoco podemos entregar la soberanía. Así que son días complicados, días tristes, días de angustia, pero que se matizan con estos logros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante esto? No bajar los brazos. Y quiero hacer un pequeño asterisco, ¿no? Para hablar del programa Puente, de esos diplomas que distribuimos recién y de lo que vos estás haciendo acá, Mumi. Nosotros, cuando recorríamos la provincia de Buenos Aires en aquel momento, que uno de los antecedentes del programa Puentes es tu idea y es tu intención, Mumi, porque comprendimos que a veces cuando se habla desde los canales de televisión porteños de la ciudad de Buenos Aires, no se comprende la realidad de nuestra provincia, las distancias, las diferencias, la heterogeneidad, la desigualdad con la que se vive en una provincia tan extensa. A la vez de ser tan rica, la provincia de Buenos Aires, tenemos muchísima desigualdad, que es desigualdad económica, pero también geográfica. Es un problema, es una barrera, es un obstáculo a superar. Los pibes y las pibas que nacen en el interior de la provincia de Buenos Aires saben lo que cuesta a veces, teniendo las ganas, que ya es mucho, teniendo la vocación, teniendo aún el apoyo familiar, lo que cuesta. Lo narraba recién Carly, que estudió en una de esas universidades del conurbano, en la Universidad de Quilmes, pero ¿cómo cuesta, una vez superado todo el desafío de concluir los estudios secundarios, seguir con esos estudios? Y depende mucho de dónde vivís. Una cosa es tener la Universidad de Buenos Aires a 10 cuadras de tu casa, poder elegir la carrera, y otra vivir en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense que es un mecanismo muy perverso, porque es lo que decía Mumi, discrimina en tiempo real. Pibes y pibas que están igualmente formados, capacitados, con las mismas ganas, después algunos pueden y no pueden, por dónde viven, otros viviendo lejos por la capacidad económica, pero aún los que tienen la capacidad económica para emprender sus estudios en otra ciudad como Rosario, en otra ciudad como Buenos Aires, aún teniendo la capacidad económica, después viene el desgarro, el desarraigo, ¿no? De tener que ir a estudiar lejos de tu familia, con los costos que esto involucra. No es que simplemente el que tiene plata, hay que tener más plata que para hacer la universidad en otro lado, para poder hacerla lejos de donde naciste, lejos de tu familia. Y después viene este problema de discriminación, donde hay pibes y pibas muy capaces, pibes y pibas que aman y quieren y tienen un futuro en el lugar donde nacieron, pero después que se van a estudiar y los caminos, ¿no?, de la vida los llevan a quedarse, a encariñarse, a instalarse, a radicarse en otros lugares, tal vez porque conocen a personas o tienen acceso también a otros trabajos, entonces no vuelven más al pueblo donde nacieron. Y entonces ahí tenemos que también es una fuente de mayor desigualdad, se agrava la desigualdad, porque pueden estudiar pocos y algunos de esos que estudian después no vuelven, y entonces tenemos que hijos de Ramallo después tal vez terminan viviendo en otro lado, no por voluntad propia, finalmente tal vez sí, a veces por necesidad, pero a veces porque se desencadenan esos acontecimientos. Entonces, nuestra provincia de Buenos Aires, como ocurre, lo veíamos hoy, perdón que traiga esto, ¿no?, porque a nosotros nos tocó atravesar una pandemia en la provincia de Buenos Aires. Y lo que faltaba eran respiradores, salía una fortuna y no había. Y los producían muy pocas empresas y a veces del exterior. O después vacunas que se producían en otros lugares distantes. Y esa pandemia. Y acá en la provincia de Buenos Aires nos movimos, dijimos, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad del gobierno. ¿Qué vamos a andar mintiendo y diciéndole y verseando que es un tema de mercado y que tiene que resolverlo cada uno individualmente, por la suya,
La ley de la selva, individualismo. Bueno, finalmente no se resuelve. Yo le puedo decir a cada uno de ustedes que hay una epidemia, arréglense como puedan y hagan lo que puedan. Eso dijo el gobierno nacional con el dengue. Y yo digo, es difícil conseguir un respirador. Es difícil traer vacunas desde Asia o desde Europa. Es tan difícil que haya repelente y que haya off cuando hay una invasión de mosquitos. Es tan difícil. Tenés que ser un inútil. Tenés que ser un... Ocúpense. Y si ahora parece, ¿saben qué es? Una autodenuncia de que no lo hicieron antes, cuando hacía falta. Es increíble. Es increíble. Y cuando el Estado se va, queda el mercado. Y el mercado tiene esto que pasa también cuando dejan a la buena de Dios la formación universitaria. El que tiene la plata accede, pero después la concentración económica del mercado, es una ley del mercado, la concentración genera más concentración. Entonces, bueno, aquel que puede, estudia, obtiene un título, obtiene un trabajo, pero después no es que eso naturalmente se distribuye y genera más equidad, no al revés, cada vez más concentración, cada vez más limitado, cada vez dejando a más gente afuera. Por eso, Mumi, para terminar, nosotros resolvimos con un programa puente que se aplica ahí donde hay un intendente, una intendenta que esté pensando en estos problemas, porque a veces no hace falta un centro universitario en cada ciudad, a veces como hemos visto alcanza que la región se empiece a organizar, pero yo he visto también durante la pandemia escenas, imágenes de mezquindad, escenas de egoísmo, donde tal vez un intendente u otro decía, bueno, en el hospital municipal solamente voy a atender a los vecinos y vecinas de mi municipio, si viene otro de afuera que se arregle, que lo pague. Y ahí volvemos de nuevo a esto del sálvese quien pueda. Así que yo felicito también, aprovecho, me contaba Mumi recién la estadística que les contó, hay muchos y muchas estudiantes que van a venir acá, que van a acceder a un título de educación superior, una diplomatura, una tecnicatura, tal vez una carrera universitaria, estudiando en Ramallo, pero son de la región. Así que yo celebro, me alegro y felicito que el pueblo de Ramallo y su intendente tengan la generosidad y la visión de futuro y de conjunto de recibir con los brazos abiertos a todos los que quieran estudiar en Ramallo. Y nosotros estamos promoviendo esto en toda la provincia, pero por supuesto que hace falta esta visión, esta perseverancia y finalmente alcanzar estos logros. Estoy realmente muy contento de hacerlo ahora cuando ayer veíamos un paro en las universidades públicas porque no les garantizan el presupuesto, no les garantizan la continuidad, ya han recibido el ajuste, ya lo vivimos muchas veces. La provincia de Buenos Aires necesita un sistema de universidades públicas, gratuitas, accesibles. Eso es lo que estamos tratando de extender y expandir, porque aún con las 23 que había no nos alcanzaban, queríamos llevarlas al interior para que nadie sea más que otro y todo aquel que pueda estudiar pueda hacerlo también en el lugar donde vive, donde nació, donde está su familia, el lugar que ama y donde se quiere quedar. Por eso es tan importante abrir hoy este centro universitario, es tan emotivo. Y bueno, desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, decimos lo que creo que dice todo el pueblo bonaerense. Estoy convencido de que lo cree todo el pueblo bonaerense, aún los que votaron de esta manera, que tal vez no se esperaban que iban a terminar cerrándole o arancelándole la universidad, o que le iban a cobrar lo que salen hoy los remedios, y le habían dicho que el ajuste lo iba a pagar otro, y ahora vemos que los alimentos, los remedios, el transporte, la nafta, ahora la universidad, todo recae en las espaldas de los trabajadores, de los sectores que más necesitan de nuestro pueblo. Así que desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, desde Ramallo, el compromiso que decía Carly, seguir expandiendo la universidad pública, seguir expandiendo el acceso, la igualdad de oportunidades, seguir expandiendo los derechos. Y digo esto, aguante la universidad pública. Cuenten con nosotros. Y a los pibes y a las pibas,
No esperen que otro defienda lo que es de ustedes. Cuenten con nosotros, pero a defender lo que es su futuro y lo que es para la Argentina: soberanía, desarrollo, una provincia y un país mejor. Muchas gracias.